Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah estén con ustedes. Sean bienvenidas a este espacio donde hablaremos acerca de temas concernientes a las nuevas musulmanas. Este espacio que hemos llamado Siendo Nueva Musulmana. El día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de cómo es el trato que debemos tener hacia nuestra madre, por ejemplo, cuando ella no es musulmana, el cual es el caso de la mayoría de nosotras como musulmanas latinas. Venimos pues de familias no musulmanas, usualmente familias tal vez católicas o de otras sectas del cristianismo. Y pues una vez que abrazamos el Islam como nuestra religión y forma de vida, en la mayoría de casos se dan ciertos desacuerdos con nuestros familiares no musulmanes, y especialmente con la madre en muchos casos o el padre. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de este tema, cómo es el trato a la madre no musulmana. Porque como sabemos en general, la madre en el Islam tiene una postura muy digna, y pues merece el mejor trato, ¿no? Entonces, ¿cómo será el caso cuando nuestra madre no es musulmana? ¿También tiene derecho al buen trato? ¿También debemos continuar los lazos familiares? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Las reacciones de las madres no musulmanas hacia sus hijos que abrazan el Islam varían. Algunas madres son pacíficas y pasivas, considerando esto como un asunto personal, el cual no afecta la relación entre la madre y su hijo o hija. En tales casos, más piedad del hijo hacia su madre hará que la madre admire y respete el Islam. Entonces, por un lado tenemos las madres que respetan totalmente que su hijo o hija pues haya decidido ser musulmano o musulmana y mantienen la relación familiar con total normalidad, como siempre, digámoslo así, y pues no hay ningún problema. De ahí hay otras madres que adoptan un enfoque un poquito más difícil al comienzo, pero la madre finalmente se da por vencida eventualmente y acepta la nueva religión de su hija o su hijo como un hecho de vida, después de que ve la determinación y persistencia de su hijo o su hija, lo cual puede conducir a la misma madre no musulmana a abrazar también el Islam. Entonces hay madres que en un principio son muy duras con uno cuando recién ha abrazado el Islam. Son muy duras al principio, tratan de hacer muchas cosas para que uno desista del Islam, pero uno muestra mucha fe, mucha determinación en esta religión y eventualmente la madre pues se da por vencida en estos intentos de sacarlo a uno del Islam y eventualmente termina la madre pues respetando e incluso podría llegar a tener incluso una opinión muy positiva eventualmente ella del Islam, que ese justamente fue mi caso personal. Y luego tenemos otro tipo de casos. En el tercer caso encontramos que algunas madres constantemente no aceptan el hecho de que su hijo o su hija se haya convertido al Islam y tienen tanta dificultad aceptando esto que llegan al punto de poder herir y oprimir en su trato a su hijo o a su hija musulmanes. Usualmente las madres que tienen este tipo de actitud son ciegamente prejuiciosas porque consideran que su hijo o su hija se ha extraviado al dejar la fe de sus padres y ancestros y que ella debe hacer algo para ayudar que vuelva al camino recto de acuerdo a la madre, ¿no? Entonces, estas madres, las madres que pues que no desisten de esta actitud en contra de la nueva fe de su hija o de su hijo y puede pasar mucho tiempo, muchos años, tal vez décadas, incluso, o casi que toda la vida de esa madre, hasta de continuar con esta actitud, con estos ataques verbales, con estas ofensas, con esta forma de oponerse a este estilo de vida que su hija o su hijo han escogido de ahora en adelante. Ahora bien, estas cosas no son nuevas, creámoslo, no, estas no son cosas nuevas que recién nos están pasando a nosotras, musulmanas latinas. No, estas cosas se dieron desde el principio de los musulmanes en Meca y Medina. Los primeros musulmanes, ellos también lidiaron con situaciones muy similares como las nuestras. Ellos también fueron conversos. Ellos también tenían una religión previa, la mayoría de ellos, una religión politeísta,
a una religión en la que se adoraba a ídolos, a pesar de creer en Allah, se adoraba también a otros ídolos, como sabemos, en ese tiempo. Y cuando ellos deciden que ahora solo van a adorar solamente a Allah, van en contra de la religión que sus padres y sus ancestros les han enseñado y se ha seguido pues siempre en ese lugar. Entonces, esto causa también, en alguna de las historias que vamos a ver de los primeros musulmanes, causa también estas situaciones de oposición con algunos de sus familiares musulmanes e incluso sus propias madres también. Entonces, vamos a compartir 3 historias que les pasaron a los sahaba, a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, que nos van a ilustrar las reacciones que tuvieron sus madres no musulmanas después de que ellos abrazaran el Islam. Y la primera historia viene contada de Asma, hija de Abu Bakr. Asma, hija de Abu Bakr, ella nos cuenta lo siguiente. Ella dijo: mi madre vino a visitarme un día. En ese tiempo, ella era todavía una politeísta y había un compromiso entre el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la sean con él, y los Quraysh, la tribu de los Quraysh. Yo le solicité al profeta, paz y bendiciones de la sean con él, un veredicto religioso y le dije: oh profeta de Allah, mi madre vino a visitarme buscando mi ayuda. ¿Debo mantener una buena relación con ella? Sí, mantén una buena relación con ella, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de Allah sean con él. Y este hadiz está transmitido en Bukhari y Muslim. Hay otra variación de esta misma historia en Sahih Muslim, que en otra versión narrada por Asma dice que Asma, hija de Abu Bakr, dijo lo siguiente: mi madre vino a visitarme cuando ella era aún una politeísta y vivía entre los Quraysh. Ella estaba deseosa, es decir, necesitada. Así que le pregunté al profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones de la sean con él, y le dije: oh profeta de Allah, mi madre vino a mí y ella es una politeísta y necesita ayuda. ¿Debería mantener una buena relación con ella? Él dijo: sí, mantén una buena relación con ella. Entonces, esta primera historia nos está hablando de una, en este caso, de una mujer musulmana, ¿verdad? De Asma, hija de Abu Bakr, una gran mujer en la historia del Islam. Y pues nos cuenta que cuando su mamá todavía era politeísta, vino a ella buscando ayuda, necesitaba algo. Y pues Asma le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, si estaba permitido que ella ayudara a su madre o que ella tuviera una buena relación con su madre, a pesar de que ella no es musulmana la madre, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones con él, le dijo que sí, afirmativamente, que tuviera una buena relación con ella o que le ayudara en lo que necesitara, ¿no? Entonces, esto nos muestra que el hecho de que nosotras seamos ahora musulmanas y nuestros padres todavía no lo sean, no significa que hasta ahí llegaron los lazos familiares. Al contrario, los lazos familiares deben seguir siendo mantenidos, y más ahora que somos musulmanas, estamos más llamadas ahora más que nunca a ser buenas hijas hacia ellos. Vamos a continuar con otra historia. Esta historia es la historia de Abu Huraira, que la esté complacido con él. Abu Huraira nos dijo: solía llamar a mi madre al Islam cuando ella era aún una politeísta. Un día, mientras estaba llamándola, ella mencionó algo sobre el profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, que detesto. Entonces me dirigí a ver al profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, mientras lloraba, y le informé. Solía llamar a mi madre hacia el Islam y ella rechazaba. La llamé hoy y ella mencionó algo sobre ti que detesto. Por favor, suplica a Allah por la bendición y la guía de Allah sobre ella. Luego el profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, dijo: oh Allah, guía a la madre de Abu Huraira. Entonces partí con mucha esperanza por la súplica del profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, sobre mi madre. Cuando llegué a casa, encontré que la puerta estaba parcialmente abierta. Mi madre oyó mis pasos y dijo: quédate quieto, Abu Huraira. Entonces oí el agua correr. Agregó:
Mi madre realizó el ghusl, la ablución mayor, vistió sus ropas y se apresuró en abrir la puerta sin cubrir su cabeza y dijo: Nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah, y Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, es el mensajero de Allah. Regresé al profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, llorando de felicidad, y le dije: Te traigo buenas noticias. Allah respondió tus súplicas y guió a la madre de Abu Huraira. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, alabó y glorificó a Allah y dijo: Esto es bueno. Dije: Oh mensajero de Allah, pide a Allah que me haga a mí y a mi madre, que nos haga amados entre los siervos creyentes de Allah y nos haga amarlos. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones sean con él, dijo: Oh Allah, haz que este siervo tuyo y su madre, es decir, Abu Huraira y su madre, sean amados por tus siervos creyentes, y haz que los creyentes los amen. Desde aquel entonces no hubo un creyente que escuchara sobre mí, incluso sin verme, que no me amara. Y este hadiz, esta hermosa historia, está reportada o transmitida en Sahih Muslim. Una hermosa historia, miren, Abu Huraira, que la esté complacido con él, pasa por una situación un poquito particular, porque escucha a su madre decir algo, algo que no es nada agradable, algo ofensivo con respecto a la persona del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es algo muy similar seguramente a nuestros casos. Escuchamos a nuestra madre seguramente o a nuestro padre o al familiar no musulmán que está en contra de que hayamos abrazado el Islam, y le escuchamos decir cosas a veces muy dolorosas, ataques verbales en contra de nuestra religión, en contra de los musulmanes en general, en contra de Allah, en contra del Corán, en contra del profeta. Es muy común escuchar a veces cosas ofensivas de parte de ellos hacia nuestra religión, cosas que nos hieren, cosas que no queremos escuchar porque no son cosas correctas. Y sin embargo, pues Abu Huraira, ¿qué hace? ¿No? Luego de esto va donde el profeta y le pida a Allah que guíe a su madre, y alhamdulillah, todas las alabanzas y las gracias sean para con Allah. Allah subhanahu wa ta'ala guía a la madre de Abu Huraira y pasa ella de haber hace poco tiempo atrás ofendido o dicho algo negativo sobre el profeta, pasa en cuestión, pues, en el mismo día, a abrazar el Islam, y a ser musulmana. Entonces, debe ser algo que nos motive, inshallah, si la quiere, a hacer constantemente súplica a Allah por la guía de nuestros padres, especialmente de nuestra madre, o de aquel familiar, tal vez nuestros padres están bien con nosotros, pero tal vez hay un familiar ahí que está muy en contra de nuestra nueva fe y forma de vida. Pedirle a Allah que les guíe. Pidamos a Allah que guíe a nuestros familiares no musulmanes, a las personas no musulmanas a nuestro alrededor. ¿Por qué no? Pidámosle a Allah que les guíe, porque la dua, la súplica a Allah es sumamente poderosa. Allah puede conceder la súplica que uno le pida, pero hay que ser constante, hay que pedir con mucha fe, y hay que ser paciente, porque a veces no vamos a ver las cosas tan rápido como las vio Abu Huraira. En algunos casos sí, en otros casos puede tomar un poquito más de tiempo. Entonces no importa el tiempo que nos tome, seguir haciendo súplicas día a día para que Allah guíe a nuestros padres no musulmanes al Islam, para que les abra el corazón al Islam, para que les dé en ellos una actitud de respeto a nuestra religión, y pues pasen de a veces esta actitud tan ofensiva o de ataque que tienen sobre nuestra fe a una actitud totalmente contraria de respeto, admiración, apoyo y, por qué no, también abrazar ellos mismos el Islam. Que hay historias así, alhamdulillah, hay hermanas y hermanos que tienen esas historias, que son ellos conversos al Islam y también sus padres, o alguno de sus padres lo son, o alguien de su familia le siguió también en este asunto, alhamdulillah. Entonces es posible, inshallah, no hay que perder la fe. Y vamos a terminar con la historia número 3, y esta historia nos viene de Sa'ad ibn Abu Waqqas, que él esté complacido con él, quien dijo que los versos del Corán revelan su historia. Dijo: Saad, es decir, su madre, juró no hablar con él nunca más, no comer ni beber hasta que él renuncie al Islam. Ella dijo: Tú dices
que Allah te ordena a obedecer a tus padres. Soy tu madre y te ordeno que hagas esto, es decir, renunciar al Islam. Él dijo, ella permaneció sin comer ni beber por 3 días hasta que se desmayó por la presión. Uno de sus otros hijos, llamado Umara, le dio agua a ella para beber, y ella empezó a maldecir a Saad. Luego, Alá reveló este verso del Corán, el cual se traduce como lo siguiente. Este verso nos consta en la sura o capítulo número 29, o verso número 8, donde dice lo siguiente traducido al español. Le he ordenado al hombre ser benevolente con sus padres, pero no se les debe obedecer cuando se esfuerzan por hacer que se me asocien copartícipes, pues he sabido que carecen de fundamento válido. Ante mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais. Este hadith, esta narración, se encuentra en el Musnad del Imam Ahmad y también en Sahih Muslim. Entonces, esta tercera historia nos muestra una actitud mucho más dramática de parte de, en este caso, la madre de Saad y Abu Bakr, que le esté complacido con él. Su madre tuvo una actitud mucho más drástica, un chantaje emocional ahí bien fuerte. Ella básicamente lo amenazó con dejar de comer y beber hasta que él dejara el Islam. Y él, alhamdulillah, permaneció firme, obviamente, en la fe. Así que ella permaneció sin comer ni beber por 3 días hasta que se desmayó por la presión y finalmente tuvo que comer, tuvo que empezar a ingerir alimentos. Y ella pues incluso maldijo a su propio hijo por ser musulmán, básicamente por no dejar la fe del Islam. Pero entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos reveló en el Corán básicamente cuál es la actitud a tener hacia con nuestros padres, que hay que ser benevolente con los padres y hay que tratarles bien. Pero ¿cuál es el límite? No obedecerles cuando se esfuerzan por hacer que se me asocien con partícipes. Es decir, si nos piden volver a idolatría, si nos piden adorar a otros junto con Allah, si nos piden dejar el Islam, si nos piden incluso hacer cosas que son prohibidas ahora en nuestra religión y forma de vida, que son desobediencias a Allah, ese es el límite, es decir, ahí en esa parte nos ponemos firmes y no cedemos, porque primero va la obediencia a Allah antes que la obediencia a los padres. Pero cualquier otra cosa que ellos necesiten, que ellos nos pidan, que ellos nos ordenen, sí, claro que sí, con toda razón, porque igual aunque ellos no sean musulmanes, tiene uno que tratarles con benevolencia, con respeto, estar pendiente de ellos, de sus necesidades, especialmente cuando están en esa etapa ya de la vejez bastante avanzada y no pueden ni valerse por sí mismos, más todavía aún ellos necesitan ayuda, necesitan cuidados. Entonces, independientemente de la actitud que ellos tengan hacia el hecho de que nosotros seamos musulmanas, nuestra parte es hacer dua, hacer súplica a Allah para que les guíe y tratarles siempre con benevolencia, siempre con buena actitud, siempre con buen trato y obedecerles en todo menos en aquello que sea incorrecto para nuestra fe, para de acuerdo a nuestro nuevo estilo de vida. Solo en eso no les obedecemos, en eso decimos, no, papá, mamá, en eso no te puedo, lastimosamente en esa parte no puedo yo ceder, porque primero mi obediencia va para mi Creador. Mi Creador es quien me bendijo con ustedes como padres. Yo no puedo irme en contra de mi Creador. No podemos irnos nosotros todos en contra del Creador. Eso simplemente no es correcto. Recordemos también que hay otro verso del Corán también. En el capítulo sura número 31, hay el verso número 15, que dice básicamente casi algo muy similar a lo que vimos en la aya anterior, en el verso anterior. Dice traducido al español lo siguiente: si vuestros padres se esfuerzan por hacer que me asociéis copartícipes, no les obedezcáis, pues he sabido que carecen de fundamento válido, pero tratadles con respeto. Seguid el camino de los piadosos, pues ante mí compareceréis y os informaré de lo que hacíais. Entonces, basados en las historias anteriores y en estos versos del Corán, uno puede sacar las siguientes conclusiones. Primero, la importancia de una buena presentación del Islam a una madre no musulmana y tratarla amablemente y así convencerla, como lo hizo Abu Huraira.
continuar haciendo el bien a la madre no musulmana y recordar que el hecho de que ella no sea musulmana no significa que está bien que uno le desobedezca y que hacer el bien a ella no contradice tu inocencia de ella por no ser musulmana, sino lo contrario. Además, Allah nos ha ordenado de tratar a los no musulmanes de forma amable, incluso si ellos se esfuerzan por hacer de su niño un politeísta, por ser nuestros padres deseando que ellos abracen el Islam. Sí, hay que seguir pidiendo sinceramente y suplicando por nuestra madre no musulmana, teniendo la esperanza de que Allah le guíe, como pasó en el caso de la historia de Abu Huraira. La guía divina puede descender después de numerosos esfuerzos del hijo y un fuerte rechazo de la madre, como en la historia de Abu Huraira. Por consiguiente, el hijo no debe nunca rendirse o abandonar, sino que debe continuar rezando y suplicando por la madre no musulmana. Sin importar cuán duro la madre no musulmana se esfuerce en hacer que el hijo o la hija renuncie al Islam y la presión que ella ejercerá en contra de su hijo o hija, tal como dejar de comer o maldecir al hijo, el hijo o la hija musulmanes nunca deben rendirse ni darse por vencidos, ni deben retroceder lejos del camino recto. Como uno de los sahabas dijo a su madre no musulmana en una situación similar: si tú tuvieras 100 almas y todas dejaran tu cuerpo una tras la otra, yo nunca renunciaré a mi religión, el Islam. Entonces, estos son los puntos que debemos recordar de estas historias y de los versos coránicos referentes a este tipo de situaciones. El hecho de que nuestros padres no sean musulmanes no significa que cortamos lazos con ellos y les desobedecemos. No, al contrario. Los padres musulmanes y no musulmanes siempre van a tener el derecho al buen trato. ¿Ok? Entonces merecen de parte nuestra el mejor trato, el trato más amable, el trato más respetuoso, lo que ellos necesiten, estar ahí prestos para ayudarles, para cuidarles, especialmente cuando ellos mismos ya no pueden cuidar de sí mismos por la edad, por enfermedades que atacan y cosas así. Ahora bien, ¿cuál es el límite? Como mencionamos anteriormente, simplemente no les obedecemos o no cedemos en aquello que implique que nos pidan, que implique desobediencia a Allah o que implique algo que va en contra de nuestra nueva fe o de nuestro estilo de vida como musulmanes. Es decir, si me piden deja el Islam, eso no le obedecemos. Si nos piden adora a fulanito de tal o cree en esta otra persona o en este otro ser, además de Dios, no. O sea, todo aquello que sea cuestiones prohibidas o que sea idolatría, ese es el límite para nosotros, pero con mucho respeto nos rehusamos a ese tipo de peticiones, con mucho respeto, ¿no? Nunca dándoles ningún otro trato que no sea amabilidad, sea cual sea la situación, sea cual sea la situación. Otros puntos a recordar es no rendirnos. Seguir siempre suplicándole a Allah por la guía por nuestros padres y familiares no musulmanes, porque tú no sabes qué día les puede llegar la guía a ellos. Hay padres que abrazan el Islam ya casi al final de sus vidas. Recuerdo, había el caso, había un hermano que tenía un caso de que desde que él se convirtió, siempre trató de hacerle dawa a su padre, en este caso, su padre no musulmán. Y su padre, pues no, tenía una actitud muy de oposición. Por muchos años, por décadas pasaron así. Décadas pasaron así en esa situación. Su padre en oposición y el hijo tratando de hacer dawa, hasta que un tiempo ya el hijo ya simplemente le dejó de hacer dawa, simplemente mantuvo la relación con él como hijo, pero ya en un momento se simplemente dejó de hacerle dawa con la información, ¿no? Con folletos y cosas así, pero siempre fue un buen hijo, a pesar de todo. Y le suplicaba a Allah que le guíe a su padre, ¿no? Pasaron décadas pasaron. Finalmente su padre enfermó gravemente. Los doctores comunicaron que a su padre le quedaba poco tiempo de vida. Así que él viajó para estar con su padre en sus últimos momentos, porque vivían en dos países diferentes ahora. Entonces este hermano viajó a acompañar a su padre en los últimos momentos de vida que le quedaban, en los últimos días de vida. Y cuando vino donde su padre, subhanallah, glorificado su padre estaba en una situación que lo que hacía o le pasaba un día, al día siguiente ya no lo recordaba. Entonces hubo un momento en el que su padre le pidió que le enseñara básicamente cómo ser musulmán. Su padre quería ser musulmán.
Imagínense, su padre está ya al borde de pocos días de morir y finalmente el padre, finalmente es ahora cuando el padre decide, luego de años de que el hijo estuvo tratando y no hubo respuesta positiva y simplemente se dejó a un lado y se dejó todo en manos de Allah, de pedirle a Allah que le guiara a este padre, pero pasaron muchos años y no pasaba nada realmente. Finalmente, ahora en estos últimos días de vida que tiene su padre quiere morir en la fe de su hijo, quiere morir en la fe de su hijo. Así que el hijo le empieza a enseñar cómo decir el shahada en árabe y en inglés, porque eran personas, me parece, de Inglaterra. Así que le enseña y repiten y repiten y repiten juntos el shahada por mucho tiempo. Al día siguiente, pues el hijo estaba temeroso de que su padre haya olvidado lo que había pasado el día anterior. Pero a pesar de que esa era la norma, o sea, de que esa era la situación del padre, de que olvidaba las cosas del día anterior, específicamente el asunto del shahada no lo olvidó. Eso no lo olvidó, así que al día siguiente que él fue a visitarlo, siguieron repitiendo el shahada constantemente, constantemente. Y pues al poco tiempo ya finalmente el padre falleció. Entonces imagínense, él pudo tener la felicidad de ver a su padre abrazar el Islam, aunque haya sido en los días previos a su muerte. Entonces, esta historia nos muestra también que no hay que perder la esperanza. Tal vez nuestros padres por años o por décadas tendrán una actitud tal vez de oposición, tal vez de una actitud de que pensamos tal vez nunca ni siquiera van a respetar el Islam, mucho menos abrazar el Islam como su religión y forma de vida. Pero nosotros no somos quienes decidimos eso. La guía la da Allah. La guía la da Allah y la da en el momento que Él ha decretado que se dé. Entonces, algunos padres tal vez abracen enseguida el Islam, otros les tome un poco de tiempo y otros les tome tal vez casi que hasta el final de sus días, previo al final de sus días, pero finalmente pasa, alhamdulillah. Entonces, esto nos debe inspirar a seguir haciendo súplica por nuestros padres y familiares no musulmanes, pidiéndole a Allah que les guíe, nunca perder la fe en eso, aunque la actitud de ellos sea a momentos sumamente negativa con respecto al Islam, no hay que perder la fe. Y siempre darles el correcto trato y el correcto ejemplo de nosotras como hijas musulmanas. Inshallah, eso va a tener un efecto muy fuerte en ellos, aunque no nos lo digan al principio. Así que con esto, hermanas, terminamos el tema del trato a la madre no musulmana. Inshallah, nos sea de ayuda para muchos de nosotras que pasamos o hemos pasado por este tipo de difícil situación, ¿no? Entonces vamos a cerrar el tema. Assalamu alaikum. La paz esté con vosotros.